marzo finales. Y yo creo que no sé si ustedes lo van a compartir conmigo, güey, pero una de las razones por las que nos estamos animando a hacer esto, con todo y que hay limitaciones de presupuesto, pero creo que lo que vale es la información al final de cuentas. Es con lo que se queda la gente. Si a mí me van a dar información chida, me vale madre si estoy en un pinche banquito de madera, güey. Si la información está chida, a que si me van a decir una sarta de mentiras, pero con efectos especiales de Hollywood y demás. Entonces, la razón de esto que dices es porque tanto, sobre todo veterinarios y biólogos, yo siento que nos están quitando la palabra por la calidad de divulgación que se está haciendo en México. Actualmente. Entonces, ya últimamente cuando nos hablaban a dar más pláticas, a participar y demás, como que ya uno medio se va animando un poquito a tratar de pasar la información así tal cual como nosotros la recibimos o como nosotros la trabajamos en nuestros diferentes campos. De este lado tenemos Carlos, el veterinario Carlos, ya ¿en qué fue tu maestría, güey? Mi maestría fue en nutrición animal, bien raro, enfocada a especies acuáticas, invertebrados acuáticos, pero bueno, o sea, cuando haces una maestría así, a veces te tienes que enfocar, pero bueno, en nutrición animal es donde estoy más especializado. Ahorita lo padre en las redes sociales y el internet y todo eso, bueno, la capacidad de divulgación es extremadamente enorme. Antes, para poder compartir tus conocimientos era de que alguien leyera tu paper y te invitara a un foro. Era mucho más limitado. Y era mucho más limitado y a un público en específico. Ahorita literal a cualquier persona, le llega. Un chavito de 14 años, créanme que si yo hubiera tenido a esa edad acceso a ese tipo de información, ahí hubiera estado. En ese tiempo, pues nada más había libros y revistas, la revista de National Geographic, los documentales clásicos, los documentales, Stevie, cuando sí servían. Cuando eran, efectivamente, daban la información fidedigna, porque ahorita. Sí, ahorita se perdió mucho. Ahorita es un cabrón que agarra animales y la otra vez estaba viendo un cabrón que agarra animales y se muerde para efectivamente. Para checar el dolor, o sea. Clickbait. Clickbait, o sea. Visitas fáciles para hacerte famoso. Exactamente. Y dando un mal ejemplo. Porque se supone que si tú vas a dar conocimiento, no puedes estar mostrando que te estén lastimando diferentes organismos, ¿no? Precisamente por hacerte famoso. O sea, a mí se me hace absurdo. Por eso yo, bueno, en mi caso, perdón por interrumpirte, Carlos, en mi caso sí lo que yo promuevo es, antes que nada, la seguridad. Tanto primeramente para uno, como los ejemplares que estás manejando. ¿Por qué? Porque estás mostrando, estás dando un ejemplo de tu trabajo y tienes que hacerlo con responsabilidad. Siempre la responsabilidad ante todo y tener los conocimientos, tener los conocimientos adecuados y los suficientes para poderlos, volvemos al mismo, para una buena divulgación de la información, que es lo que me falta. La idea es porque se escucha mucha quejumbre, mucho tirarle a X o Y porque no sabe o porque esto, y cualquier video siempre va a estar rodeado de eso, ¿eh? Pero en el caso de nosotros es, haciendo introspecciones, pues estamos criticando y somos parte de los que tiramos piedra, pero que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? La mayoría, o sea, no la mayoría, pero muchos biólogos, en una entrevista, luego sirven porque uno retroalimenta y uno hace a las de su propio juez y uno que tanto está. Más allá de cuando hacíamos pláticas en escuelas, llevando los animales, en contacto con la gente, de todo este tipo de cosas, parece que de repente ya cada quien como que agarró su camino. Y nos aislamos de la gente, ¿no? Y la gente de repente, cuando platica uno son 3, 4, 5 horas de platicar. Sí. Y de repente ya quedó, como que nos metemos tanto en la chamba de uno y ahí nos vemos de la gente, güey, Y nos quejamos ahorita que Animal Planet ya son perros y gatos, que Discovery Channel no sé, sobreviviendo encuerados en la selva. Los 10 más tiernos. History Channel que son puros extraterrestres y demás. Perdieron así como que Entonces, el objetivo que tenían al principio, que era informar, se fueron más por el buscar vistas fáciles. El rating, el clickbait tan famoso que está ahorita últimamente, de que más el escándalo. Más que la información, es lo que ha pasado. Entonces, y bueno, lo bonito también es compartir un poquito de lo que uno ha hecho, un poquito de lo poco, nada que sabes, pero
tenemos aquí una compilación de experiencias muy interesantes y pues lo padre es poderlas compartir, ¿no? Que de hecho esa es la razón al menos desde la perspectiva que estamos platicando ahorita, esa era la razón de hacer el video, güey, o de grabarnos, o de que salga. Lo escuche una o lo escuchen 100,000 personas, al final de cuentas. Con que le llegue a una persona y le sirva. Habrá algo, exacto, o sea, las mentalidades a lo mejor a las que les puede interesar la información, al final de cuentas a lo mejor dependerá de la preparación académica que tengan, sus intereses. No sé si va algo similar como por ejemplo con la música. Sí, nosotros cumplimos con dar cierta info que a lo mejor pues va a ser menos difícil a ellos para buscar. Y la razón de todo esto era, comentábamos, o sea, de las personas que conozco, las que más experiencias han tenido con picaduras de alacrán, son ustedes dos prácticamente. Y que además tengo contacto como muy más seguido. Más cercano. Entonces a mí me llamó un chorro la atención dos cosas. De Carlos, tanto en la salida que hicimos de campo para Oaxaca, creo que fue para Pochutla. Para Pochutla, Oaxaca. Carlos me comentó en una de las picaduras que tuvo, porque también aquí te picó uno de los bitatus. De los bitatus. me han picado como 3 veces, ¿no? Y bueno, un bitatus te pica y no, realmente... No es considerado de importancia médica. Es muy doloroso, es muy doloroso la picadura, pero no es considerado de importancia médica. Cuando normalmente se maneja, al menos en el ambiente médico, lo toman un tanto como determinista. Centruroides es igual a importancia médica y no necesariamente. No. De hecho, solamente se considera los de importancia médica lo que son el grupo de los rayados y el Centruroides noxius, que no entra ahí en ese grupo, pero es considerado la especie más tóxica de México y es considerada una de las más tóxicas del mundo en sí. Noxius. El Noxius, Centruroides noxius, que se encuentra específicamente en Nayarit. Prácticamente entra en rivalidad con las especies más tóxicas de África. Lo que es lo que se mide como la dosis letal 50 es comparable con las especies más tóxicas africanas. ¿Y cómo podemos identificarlo, Marco? ¿Cómo es? Yo no lo conozco. Bueno, es una distribución que es exclusivamente en Nayarit. Que yo sepa, no sale de esa zona de distribución. Está en Nayarit, luego sigue abajo Jalisco. Colima, creo que no llega acá. Probablemente sea en la frontera entre Jalisco y Nayarit, pero más específicamente le llaman como el escorpión de Nayarit. Son escorpiones pequeños de no más de 5 centímetros, de un color rojizo. Rojo. Como el elegans, más o menos. Nota aparte, como que para los aracnólogos el rojo es casi café tirándole a negro. Exactamente, sí, como veíamos ayer el rubrimanus, que son las pinzas rojas, pero si digamos a ojo de buen cuero se ven casi negras, o un guindo muy, muy oscuro. Muy oscuro. Ahí entra más que nada el rojizo por ejemplo, cuando acaban de mudar. Ya sé, cuando acaban de mudar el exoesqueleto prácticamente brillan. Entonces se nota el color rojizo de las quelas. Pero sí, de hecho México es, en cuestiones de picaduras de alacrán, México es uno de los países con más índice se le llama alacranismo. Y pero que te quieres enfocar más en las especies que son menos conocidas. Una pregunta. Arrancando ahorita cada una de sus experiencias con las picaduras, porque tú pues traes el repertorio 100 pies, alacranes, sobre todo 100 pies, alacranes y tarántulas. Son las que más mordí. No tanto malos manejos. Yo lo que veo ahí más es por descuido. Mira, yo te voy a decir una cosa. Es veterinario que no lo ha pisado una vaca es porque no ha estado entre las vacas. Ejerciendo su profesión. Veterinario que no lo ha mordido un perro es porque no ha manejado perros. O sea, en algún momento te va a pasar. O sea, y sí necesitas ser más cuidadoso en tu profesión, pero también muchas veces... y a nosotros nos ha pasado, nos han tirado mucho hate, mucho de que no, es que están manipulando los animales, pero bueno, al final estamos haciendo trabajo de campo que muy, muy poca gente realmente está haciendo. No, es que no son ni... Prende la cámara, Marco. Ya está prendido. Pinches teléfonos, pero bueno. Ya hasta Carlos se le fue todo el hilo de signos y síntomas. A todo esto, güey,
¿Te trataste con antídoto? No. Ay, de una... ¿Alguna físico, nada? Nada. ¿Y el tiempo era cuánto? Ya días? como para el mes, ya me empecé a preocupar a ver, o sea, decir de que, güey, porque me dejó como calambres y nada más. Pero ya empecé a leer un poco de literatura y sobre todo en las posiloterías leí que era posible, que estaba más cabrón, güey. Entonces dije, no, pues además que me fue bien, güey, y ya después se me quitó. De hecho, a mí me mordió una, ahorita que mencionas las pesiloterias, a mí me mordió una Regalis, una pesiloteria Regalis, pero era un juvenil. Y sí fue una mordedura dolorosa, pero yo sentí más problemas cuando me mordió una Orange Baboon, lo que es la Telochilus murinus. La Orange Baboon, que son, bueno, esas especies son muy agresivas. Y su veneno se considera que sí es, no de importancia médica, pero sí causa problemas. Entre todo todo el mundo de las tarántulas, como que uno de los venenos fuertes, creo que, o sea, los más conocidos como venenos potentes son las poeciloterias. Ahorita ya nos estás diciendo tú que género Salmopoeus, que son unas tarántulas arborícolas que americanas. Se supone que, o sea, eran tarántulas conocidas por ser sudamericanas y resulta que también hay en México. Y las las Orange Baboon. Y por ejemplo, hay que recalcar, por ejemplo, que las tarántulas americanas se distinguen porque tienen pelos urticantes en lo que es el opistosoma. El opistosoma, lo que es el abdomen. Se supone que no debería llamarse abdomen como tal, pero bueno, el opistosoma. Estas tarántulas, las Salmopoeus, no tienen pelos urticantes. Entonces la primera línea de defensa es la mordida. El veneno. La mordida. Entonces, muy probablemente por ahí está el caso de Carlos, que por eso presentó toda esa sintomatología. Habrá que investigar bien. Ahorita yo con tarántulas me desconecté un poco, pero habría que ver bien que... Porque yo leí casos, por ejemplo, de tarántulas ornamentales, las que mencionamos, poeciloterias o pesiloterias, dependiendo cómo se le llama el nombre. Latín. Al rato van a ser poeciloteria, como vamos en cuestiones taxonómicas. Tienen que cambiar para colocarles la vida extranjera. Pero al final de cuentas, tú eres una persona que tuviste ya, yo creo que, ¿cuántos años tienes manejando arácnidos? Así como teratropos, tengo 30 años. 30 años literalmente conviviendo con arácnidos, todos los días de lunes a domingo, porque siempre ocupas dar de comer, ocupas hidratar, o sea, siempre hay algo que hacer. Es un mundo. Tienes mordedura, picadura, de alacranes, y a nosotros nos tocó grabarlo o tomarle fotos porque en aquellos tiempos era más común la foto de 100 pies. Marco es, yo creo que de las personas que conozco que más conocen de 100 pies, una especie venenosa, pero que no genera una morbilidad tan fuerte. Me imagino yo que es por eso, pero ahorita no existe un antídoto contra veneno de 100 pies, no hay. Hay antídotos contra serpientes, hay antídotos contra alacranes y hay antídotos contra viudas negras y contra loxoceles, contra araña de violín. Pero seguido nos llega esa pregunta, y nosotros nos hacíamos también esa pregunta en cuanto a 100 pies, se considera que pues, a lo mejor no son venenos tan potentes como para gastar tanto en pensar, elaborar un antídoto contra 100 pies. Pero yo creo que alguien que nos puede decir aquí, en comparación, en lo que se siente una picadura de alacrán con una mordedura diagonal, pellizco, no sé cómo se llame, de 100 pies, ¿cuál es la diferencia, Marcos? Yo sentí más doloroso el veneno del escorpión. Bueno, dependiendo de la especie. Y el de 100 pies es doloroso al momento. Es muy doloroso. Es lo que te iba a preguntar. El escorpión te pica, pero el 100 pies te prensa y te prensa. De hecho, los 100 pies digamos que son como medio bipolares porque cuando uno los manipula, te toca ver cuando los agarro yo, te caminan de repente, pero de repente me ha tocado algunos especímenes que están caminando como si nadie, de repente voltean y me pasó con varios, y estuvo, o sea, Michoacán te agarró, o sea, ¿qué onda? Se quedó prensado, se quedan prensados y tú así, y yo soy mucho, él me conoce que soy mucho de que prefiero que me estén mordiendo a lastimarlos, a los animales, para no, o sea, si ya estoy estresando al momento de manipularlo, todavía lo veo al fregazo. Hay como un reflejo de supervivencia que te llevas a pero morder algo porque el animal es preciado y es así como que, bueno, dale, güey, pero apúrate. Eso me ha tocado, pero sí, en cuestión del tiempo de dolor, los que más me han lastimado son los escorpiones, definitivamente. Porque me han mordido, como menciona Eric,
Como mencionó Eric, me han mordido cien pies, me han mordido tarántulas, me han picado escorpiones, me han picado otro tipo de organismos como abejas, avispas, los clásicos, hormigas, pero los más dolorosos en mi experiencia han sido los escorpiones. Y han sido por ejemplo, le platicaba a Eric, por ejemplo, como me dedico mucho a reproducir escorpiones, muchos son de importancia médica, africanos. Una vez me picó una cría de Parabutus slecteri, que es el llamado el escorpión de cola gruesa de madriguera. Una cría de 2 centímetros aproximadamente. Lo que yo tiendo a hacer cuando nacen las crías es separar a las crías de lo que es la madriguera de la mamá, de lo que es el terrario de la mamá. Y ahí sí, ¿qué pasó por tu cabeza, Dani? O sea, me acuerdo de mi experiencia y fue de que, pues chingues, o sea, aquí ni siquiera voy a encontrar un antídoto contra eso. Eso que era mexicano. Lo que vaya a pasar, o sea, de aquí lo que vaya a pasar, güey. No, y por ejemplo, esa especie que se acaba de mencionar, no son considerados los de importancia médica en la literatura. O sea, sí el género Parabutus como tal, lo incluyen como de importancia médica. Pero después varía lo que es la morbilidad y la mortalidad, depende mucho ahí. Entonces cuando me picó, era una cría y me dolió hasta el alma. Dije, o sea, si una cría te hace esto, no quiero saber lo que te hace una hembra adulta de 10, 12 centímetros. ¿De qué Parabutus slecteri. El escorpión de cola gruesa de madriguera, que se encuentra en Namibia, son africanos. Es a lo que voy, o sea, en los escorpiones lo que es el veneno es extraño, porque te pueden dar, mucha gente tiende al error de que, es que me pican los alacranes y no me hacen nada. El detalle está en que los alacranes pueden llegar a dar picaduras secas, sin necesidad de inyectarte ni un miligramo de veneno. Ahora, recordemos que el veneno es un metabolito del animal, ¿no? Muy complejo de elaborar. Bioquímicamente es muy complejo de elaborar. Entonces, va a depender mucho del estado de ánimo, la edad, el peso, la estatura, la condición física, también la estación, si está en fase reproductiva, en fase de crecimiento, posmuda, etcétera. La cuestión aquí con la info, de lo que se va generando de información. Ajá. Conforme pasa el tiempo. Afortunadamente México es uno de los países que produce demasiado conocimiento, demasiados papers en cuanto a veneno. Orgullosamente México, ¿verdad? Qué chido que lo tenemos aquí. Pero lo que viene a meter un chorro de ruido, y eso yo creo que a nivel farmacológico es la pesadilla, güey. Es una pesadilla tener que lidiar, o sea, puedes lidiar contra la cuestión de los venenos, con toda la tecnología y las cuestiones que hay ahorita, y los avances que hay en bioquímica, en fisiología, pero una cosa que ha sido como barrera, al menos en farma, para investigación clínica, es la variación que hay entre persona y persona. La única manera que se ha visto con la que se puede lidiar con eso es metiendo la estadística, en donde tú agarras, entre más grande la cantidad de gente, puedes intentar generalizar. Pero como se estará viendo a lo mejor con la cuestión esta de las vacunas ahorita, con lo de la pandemia, el COVID, es imposible generalizar, y al final de cuentas la estadística tiene un cierto límite, que cuando se habla de envenenamientos con animales es una pesadilla. Es una pesadilla porque lo que comentan ustedes, hay respuestas exageradamente diferentes a todos los venenos. Al menos digo, en el caso de ustedes ahorita nos están platicando de alacranes, picaduras de alacrán. En el caso tuyo hay una incluso comparación en experiencia propia de cien pies con alacranes y con tarántulas. Pero la cuestión ahí es, yo creo que una de las preguntas que más nos hacen así vía inbox es qué pasa con una picadura de alacrán. ¿Se requiere siempre el antídoto o el antídoto? O sea, como que hay una idea, no sé si gracias a las películas o gracias a que a veces exageran en los documentales también, güey. Pero hay al menos en el colectivo mexicano y a la poca información que nos llega a nosotros, pareciera ser como una idea de que me va a picar un alacrán y me va a morir. O lejos de eso, me va a picar un alacrán y a fuerza requiero antídoto. Cuando no siempre se requiere el antídoto. Era lo que yo quería comentar, que lo que le decía a Carlos, que efectivamente los escorpiones tienen la facultad de la picadura seca, o un preveneno, o un veneno como tal. Porque en ese tipo de organismos, o de hecho en la mayoría, quiero pensar en la mayoría de organismos
depredadores venenosos, el veneno tienden a utilizarlo más para, valga la redundancia, para depredar, para avistar a su presa, más que para la defensa. Entonces es que imagínate cuántos recursos necesita destinar el animal para producir este cóctel de moléculas complejas. Para desperdiciarlo al estarse defendiendo. Exacto. Cuando su objetivo principal, su objetivo primordial Es es la la supervivencia alimentación. para alimentarse. Es la alimentación. Claro. Su primera barrera de defensa es ser invisible, o sea, realmente pues, se esconden en madrigueras y andan en la noche, etcétera. Pues, yo creo que el plan no es gastarse el veneno En defensa es en muy... defensa. Está el experimento del biólogo que los metió hay una persona por ahí que creo que con Parabutus trabajó, ¿no? En donde tenía un grupo que no ordeñaba, un grupo al que le extraía el veneno y los somete a una cámara de oxígeno para checar el consumo. Y que este cuate menciona que los alacranes a los que se les había extraído el veneno presentaban las mismas señales de fatiga, De estrés. refiriéndose al consumo de oxígeno, que un atleta después de haber terminado un maratón completo. Efectivamente, sí. Es que, porque lo dice Carlos, bioquímicamente es muy complejo que el animal elabore ese tipo de sustancias que son enfocadas más para supervivencia, para alimentación, más que para la defensa. Entonces, imagínate que a qué grado llegan para verlo comparado con un atleta. Ajá. Sí, me acuerdo cuál documental de evolución. Sí. Y porque sí, efectivamente es para eso, es para alimentarse, no tanto para la defensa. O sea, eso ya es un efecto secundario de ellos. O sea, Bueno, les voy a compartir algo muy interesante que lo podemos extrapolar a este tema. Es con que no ¿Qué? sea político. Recordemos que estos animales son animales, pues por así decirlo, de sangre fría. El término Se Ectotermos, llama ¿no? Ectotermos. poikilotérmicos también porque Ectotérmicos. son heterotermos, ectotermos o poikilotermos. ¿Por qué? Porque su Poikilotermos. temperatura depende del Del ambiente. ambiente. Ahora, algo que yo aprendí en mi maestría alimentando camarones es que nosotros como organismos de sangre caliente, por así decirlo, nuestro funcionamiento metabólico trabaja a cierta temperatura y el cuerpo se encarga y gasta un chorro de De energía, regularlo. pero se encarga de regularlo. Los animales biofilotérmicos tienen rutas metabólicas específicas para sobrevivir en diferentes estadios del ambiente. Ambientales. Y eso yo lo vi en un experimento que yo hice con mis animales. Los puse a diferentes tipos de temperaturas y los alimenté con diferentes tipos de dietas. Y cuando el que yo creía que más proteína tenía, más iba a desarrollar, en condiciones altas de temperatura no se desarrolló. Es que yo pienso que tiene que ver mucho el oxígeno porque mientras más caliente esté el agua, menos oxígeno. Y suelto. Mientras más fría, No, más pero ahí te oxígeno. va. Oxígeno. Pero los que estuvieron en agua caliente con altos carbohidratos crecieron 3 veces más de lo normal. Me ayudó, bueno, en ese tiempo estaba estudiando más, me ayudó un tesista doctoral. Estuvimos viendo la actividad enzimática, descubrimos que había una enzima que solamente bajo esas Ciertas condiciones climáticas se desarrollaba. y empezaba la actividad química. Entonces ahí es donde tú dices, imagínate para identificar Hazte para allá. imagínate para identificar cada ruta metabólica específica para cada reto que el animal está canijo. estuvo adaptado para llegar ahí, y ha de ser esto igual. Y es donde hablamos de la complejidad de los venenos. Al final este es un metabolito. Entonces, No, y los millones de años que requirieron ese tipo de organismos para desarrollar el veneno como una forma para alimentarse y para defenderse. este veneno nunca va a ser el mismo, aunque sea del mismo animal, porque no sabemos si ese animal comió más de algo o estuvo expuesto a otra temperatura y metió más de algo. O Hay, por ejemplo, de lo que tú les más o menos retomando lo que es el cautiverio, se supone que cuando los escorpiones están en cautiverio, varía su veneno a los que están en la naturaleza. ¿Por qué? Porque eso me comentaron cuando lo que es para desarrollar el suero antilacránico, que supuestamente cuando están en cautiverio es diferente a cuando están en la naturaleza. Pero habrá que ver, ahí sería ahí. Pues hay ahí que va, hacer porque, pruebas. Efectivamente, eso animales es cierto. aparentemente más primitivos tienen una capacidad como de cambiar la composición en su veneno más rápida
que serpientes, porque serpientes en cautiverio, los pocos estudios que hay, la composición se mantiene prácticamente igual. O sea, si acaso llega a variar nada más la representación o la cantidad de los componentes en todo el veneno, Tal pero vez algo prácticamente que es el influye, que mismo. también retomando la de Carlos, influye mucho tal vez la dieta. Un animal, no, a mí lo que me sorprende es un animal supuestamente muchísimo más primitivo, tiene una capacidad de adaptación, aparentemente, al menos digo, juzgando así demasiado rápido, de modificar componentes en el veneno. Habría que comprobarlo, sí es cierto que... Pero está, sí. La cuestión en cuanto a ver, otro de los puntos que no quería dejar pasar en la visita a Marcos Fion, tú nos comentabas, ayer nos estabas comentando, estábamos hablando de la cuestión de las picaduras, los signos, de cuánto me dolió, cuánto tiempo me duró, no me administré el antídoto. Al final de cuentas hay muchos casos y la mayoría no requieren antídoto, salvo algunas cuestiones de niños o cuestiones a lo mejor con algunos adultos mayores, 60 años. Inmunosuprimidos. O puede ser de inmunosupresión. Pero a mí me llamó un chorro la atención, yo no sé si tú conocías, Carlos, que hay especies de alacranes que te producen signos de una mordedura del oxoceles. O sea, empieza la cuestión proteolítica en todas las capas de piel y resulta que tienen signos iguales. En el Medio Oriente, sí, las especies no sé si todas, o más específicamente yo conocí, perdón, del Hemiscorpius lepturus. Familia de Hemiscorpidae, son ejemplares que se encuentran en el Medio Oriente, en Asia, los cuales causan picaduras, como menciona Eric, que te provocan lesiones como lesiones cutáneas y en casos más graves lesiones sistémicas, si no me equivoco se llaman sistémicas porque te afectan ya diferentes órganos. Sí, sistema. Te causan lesiones cutáneas y en casos muy extremos te causan lesiones en los riñones, nefritis, a lo que llaman nefritis. Casi no se conocen convenciones, que así como te sacaste onda cuando te platiqué. Sí. Digo, por ejemplo, acá la universidad ahorita hay veces que sí, cuestiones de toxinas de origen animal, pues oye, ¿y esto qué onda? Si alguien llega y me pregunta por eso, no lo sé, nunca lo había escuchado en todo el tiempo y demás. A lo mejor sí nos enfocamos, o sea, yo me enfoqué más en veneno de serpientes, no tanto enfocado en la cuestión toxicológica, pero aún así pues es parte de... Sí, es parte del campo en el globo. Pero me llamó un chorro la atención o sea, especies de alacranes cuyos signos sean muy similares a los que produce el envenenamiento por araña de violín, por lo que ustedes me dejaste a la madre, qué pedo. Sí, existe. Sí, y de hecho... Y no sé si tenga que ver algo que sea del Medio Oriente, digo, no es por ser mamida, pero es como Australia, o sea, que todo lo letal está allá. Y por ahí yo creo que le sigue, al menos en cuestión de alacranes, Medio Oriente. Sí, y cabe aclarar que muchas veces, las picaduras allá de lo que son esta especie que les acabo de comentar, los del género de Hemiscorpius, tienden a causar más problemas que las que son consideradas o más conocidas como los del género Androctonus, por ejemplo, que son venenos neurotóxicos que afectan el sistema nervioso, respiratorio, que causan otro tipo de problemas. A veces se considera más problemático el veneno de los Hemiscorpius que los Androctonus, cuando se tiende a pensar que es al contrario. Sí, de hecho, hay estudios, hay papers, como decimos, hay estudios, PDFs, sí, donde sí se reportes casos de mordedura que son más complicados y sí ha sucedido y la cuestión es que ahí por lo general, o sea, ¿por qué la importancia a lo mejor de mencionar esto? Hay una regla, es algo similar creo yo que como en los coralillos. En los coralillos, al menos aquí en el norte de Nuevo León, es un tanto fácil porque sí aplica esta terminología de que el rojo, el amarillo y es rojo, amarillo, es coralillo. Y rojo, pero acá, en el norte. Es que en el norte. De la mitad del país para abajo, los falsos corales y los corales son prácticamente... Y yo tuve esa experiencia hablando de eso, en Michoacán, supuestamente si yo, que no soy experto en serpientes, pero escuchando a mis amigos, o ustedes, no sé, a Rubén por ejemplo también, veía yo que cómo diferenciaban las falsas de las verdaderas, y yo pensaba que una sonora, ¿es michoacanense? ¿Qué es Sonora? Sonora michoacanensis. Es prácticamente igual. Era similar a esta. Estaba igualita, o sea, bueno,
Ahí la diferencia es que en las micrurus laticularis y las sonoras es que en lugar de dos anillos, de un anillo blanco tiene dos juntos. Exacto. Están prácticamente igual. Entonces lo que hice yo cuando levanté la piedra, la agarré, pues como sea, dije, es una sonora. Y me dice un cuate trovillero que se llama Gerardo, me dice, oye, ¿y estás seguro que es una falsa coral? Y fue cuando el instinto así como que, porque es cuando la quería, porque él me comentaba, yo no me acuerdo, que cuando la tomé, se me acercaba mucho la cabeza de las manos y él lo que hacía era, me la quitaba. Fue cuando dijo, oye, espérate, ¿estás seguro que no? Resulta que es una coralillo. Entonces, ahí hubiera mordido y ya no regresaba. La especie, me imagino que es laticularis. Es Micrurus laticularis, Ajá. lo que es la de las coralillo balsas, del balsas, coralillo del balsas. Y creo, Ahora, la por cuestión ejemplo, es- si estoy mal, hay una hondurensis Que que también están idénticas. Es que están idénticas. La cuestión es que hay falsas que tienen patrón de verdaderas y hay verdaderas que tienen patrón de falsas. A lo que iba con todo esto y regresando a Y ese mito se popularizó mucho en Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos Pero se porque aplica perfecto. así las micrurus y las lampropénticas, si no me equivoco, es el mismo género. Exacto. Son diferentes, son distintas. A lo que iba yo es ¿a qué se parece? O sea, el hemiscorpus, ¿a qué especie se parecen? Hay una regla que si las quelas son muy Irónicamente, chiquitas, el aguijón es muy grueso, la cola es muy gruesa, es venenoso. Si las quelas son muy anchas, muy robustas, no es venenoso. Y aplica exactamente, yo creo que la misma, porque esta especie que genera signos similares a los que se ven en un envenenamiento por araña de violín, por loxoceles, resulta que es un alacrán que si uno utiliza esas bases para identificar si es peligroso o no, está cometiendo yo creo que el error de su vida. Es que sí, como menciona Ari, la regla de oro de los escorpiones es, bueno, se puede decir que en el continente americano, que es, si tienen las tenazas gruesas y la cola delgada, es poco tóxico. Si tienen las tenazas o quelas delgaditas y la cola más gruesa, es más venenoso. Y este ejemplar, el Hemisporpius lepturus, cumple la regla de los escorpiones que son poco tóxicos. De hecho, alguna vez estuvieron emparentados con los escorpiones, con los adógenes. Los escorpiones achatados de las rocas estuvieron emparentados un tiempo en la misma familia, lógicamente después los separaron. Y uno convencional y que uno se deja llevar por la idea de que no, pues es que o sea, ¿por qué me está cocinando esto si es un escorpión que cumple las reglas donde supuestamente Poco tóxicos? Es como yo siempre, la naturaleza no es tan perfecta como dicen, y en la naturaleza nunca es 2 más 2 es 4. Pues 2 más 2 es 8, 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 1, o sea, porque volvemos a siempre hay una excepción a la regla. Siempre, o sea, lo peor que tú puedes hacer es generalizar. Cuando de repente se echa mucho cotorreo con el cliché de depende de la especie, así como el de México es un país mega diverso, güey. De hecho, a mí siempre hay amigos que saben que el problema es que esto. sí aplica. Sí, y me dicen, oye, ¿cómo es? Cuando ande de excursión, ¿cómo sé que una cerdita es venenosa? Y pues, con la cara, le aprendes, perdóname, pero pues a donde vayas tienes que saber qué especies hay. Porque no hay, a menos de que conozca la especie, no hay una regla, una forma. Y luego siempre está el de que, no, pero si tiene las pupilas verticales es venenoso. Si tiene las pupilas hay coloridos que tienen las verticales, o sea, te confunden con serpientes. Precisamente es el chiste de ellos. Hay culebras con los pupilas verticales, hay culebras con escamas aquilladas y hay culebras que se diferencia la cabeza del cuello del animal, güey. Como características de lo que son los vipéridos, las víboras. Ahí caemos en lo mismo, o sea, no puedes generalizar, muchas veces sí te puede. Especialistas han llegado a fallecer precisamente por lo mismo. Y especialistas. El doctor Slowiski, la piedra creo que es Slowiski, que lo muerde un húngaro. Él pensaba que estaba agarrando un falso crate y resultó que sí era un crate. Y su muerte se estuvo. Y pues fueron sus últimas horas. En la selva, porque no hubo manera de que no, y ese animal, y estar así aislado. En medio de la selva. Eso es lo que voy a usar. Si uno es que es especialista, es mi forma de pensar. Yo pienso que no hay expertos, ¿por qué? Porque siempre estás aprendiendo. Siempre están diciendo, no que el máster, no que el experto. No, porque yo todavía he tenido muchos errores con mis animales, se me han llegado a morir, o no puedo reproducir toda la especie, porque la naturaleza, también digo que la naturaleza es muy celosa de sus creaciones, o sea, a veces es muy difícil. Por ejemplo, está el caso de los adurus, unos escorpiones muy grandes que hay aquí en México y en Estados Unidos, que son de género de adurus, que son prácticamente imposibles de reproducir en cautiverio. No se puede reproducir en cautiverio porque requieren una humedad muy exacta, una temperatura exacta que prácticamente no se puede replicar. Y a mí me encanta, sobre todo porque, como todo, pero que solo los adrurus es el género. Adrurus es un género de alacrán que es uno de los más grandes que se encuentran en Arizona. Son alacranes
Que son 15 centímetros, un alacrán es De 10 a 15 centímetros más o menos. poco tóxicos, no son tóxicos, peligrosos. no son Pero peligrosos. súper agresivos, sí es lo que me encanta de esa Muy especie. agresivo. Y a mucha gente les gustan, pero desgraciadamente, siempre digo, esos animales están condenados a la extinción porque como no se pueden reproducir en cautiverio o no se ha encontrado la manera de reproducirlos en cautiverio, están... Y de hecho, cuando uno los encuentra en el mercado de las mascotas, siempre son adultos. No te acuerdas que tú me diste un juvenil, ¿te acuerdas? Hace mucho viste un juvenil. No, eso aquí no. Él me dio un juvenil y mudó de piel y dije, a todo dar ya lo hice. Al momento de mudar, se murió. O sea, sí mudó bien, pero se murió y dije, o sea, estos animalitos para mí son prácticamente intocables porque no sé, y están muy bonitos, pero no se dan ni cautiverio. ¿Has intentado con varias especies, los Astecus o...? Eso es lo que iba yo. Hay un género mexicano, endémico de México, que se encuentra en la cuenca del Balsas, en lo que es Morelos, Puebla, Guerrero, el género Hoffmaniadrurus. Hoffmaniadrurus. A mí me han llegado, una vez hicieron un intercambio de especies, me dieron unas crías de este animal, y sorpresivamente, sí se puede mantener en cautiverio. Sí mudaron de piel. Cuando los vendí a esos animalitos, llegué a darlos en Instar. Aprovechando que es el Instar es la fase de osteoide de crecimiento de los escorpiones. Y sí crecieron y sí se desarrollaron, a diferencia de los adultos. Y eso que están muy relacionados. Misma familia, si no me equivoco, es familia Caraboctónide. Pero sí, se dieron, pero sí... Y bueno, regresando también, esta especie no son, y mucha gente les gusta porque son grandes y no son de importancia médica. Lo que menciona Carlos, y tiene un buen carácter. Alacranes o especies, güey, de alacranes por los que haya que preocuparse médicamente en México, ¿son muchas, son poquitas? No, depende de dónde vivas, obviamente. De hecho, si no me equivoco, México es el país con más especies de alacranes en el mundo. A nivel mundial, vamos al país megadiverso. Un país megadiverso. Es un país sí. megadiverso, hay que decirlo, güey. Sí, es la ley de la regla, es una ley decir una regla. Ya Y pero... creo que son 200, no quiero mentir porque no tengo el dato exacto, pero creo que son más de 250 especies. Y esas 250 prácticamente de importancia médica son alrededor de 10 más o menos. Lo que son de género Centruroides, el grupo de los rayados, Centruroides infamatus, elegans, mascota, suffusus. Sí, si de repente el video se está viendo o se llega a ver, güey, en algunas zonas, tanto del Golfo como del Pacífico, del norte. En la parte si estoy viviendo en dónde, me preocupo, güey. Si vivo en Colima, si vivo en Aguascalientes, si vivo en Chiapas, o sea, si vivo en qué zona, tengo que no preocuparme, o sea, más bien nada más poner más atención, que es diferente. En México, en toda la parte del Golfo de México, ni se preocupen. Las especies que se encuentran allí en el Golfo de México son prácticamente, sí son muy dolorosas, lo que es el Centruroides gracilis, y más en la... Aquí está. Centruroides gracilis, Centruroides flavicaudis, también en Veracruz, Centruroides ocracius en lo que es la península de Yucatán, junto con Centruroides gracilis, son prácticamente, no causan ningún problema, duele mucho la picadura, pero lo que es la parte del Pacífico mexicano, digamos que desde Sinaloa hasta Chiapas, y en el centro lo que es Guanajuato, que es mi tierra, lo dije, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, lo que es... ¿Aguascalientes sí se preocupan o Aguascalientes sí. Me pican sí, todos? Sobre todo la parte, lo que es la parte que es subtropical, ajá, la Calvillo, parte de Calvillo, hay muchos centruroides y sí hay mucho problema en la calidad de Aguascalientes. ¿Qué centruroides es, güey? ¿Es Vitatus? No, Vitatus es centruroides, se supone que es Centruroides infamatus o Centruroides ornatus, no me equivoco, creo que es infamatus también. Elegans, pues Elegans, tuviste, ¿no? Elegans, sí, yo tuve dos Elegans. Elegans está en lo que es la parte entre Jalisco y Colima. Es Centruroides elegans, es la que está ahí en... Muy bonito. Sí. Miniaturas, pero sí están chidos. Por eso son verde fosforescente casi. Centruroides elegans, por el nombre de elegans, elegante, el nombre específico, precisamente por lo mismo que es una especie muy bonita. Pero sí, yo me llega a encontrar hembras de 7 centímetros, o sea que si llegan a crecer grandes, sí. De hecho, en los viajes que hago cuando voy, por ejemplo, a Manzanillo, Colima, a la parte de la costa de Jalisco y Colima, la cantidad de escorpiones es impresionante.